Hola, buenas noches. Yo soy Juan Daniel. Paula Orrego y Natalia Sánchez. Bueno, nosotros vamos a hacer un trabajo interpretativo de una obra, es una pintura llamada El abogado defensor. Esta obra fue realizada por Honore Daumier, realizada en los años 1862 a 1865. Fue realizada en tinta y carboncillo. En estos momentos, la obra se encuentra en el National Gallery of Art de Washington. La escena de esta obra ocurre en una sala de audiencias. Digamos que en primer plano es un abogado con una toga oscura. Este abogado se encuentra recostado sobre el atril y extendiendo sus brazos abiertos hacia la mujer. Esta mujer parece ser su clienta, quien permanece pues con sus manos cruzadas sobre sus piernas y el rostro al frente y en una sonrisa pues que apenas es como perceptible. Porque esta obra se puede interpretar desde la hermenéutica, pues nosotros consideramos que al haber realizado esta obra en el siglo XIX, podemos trasladarnos a ese tiempo y poder realizar una interpretación desde lo que la profesora nos ha enseñado en la clase. Además, porque la obra no dice nada explícito en sí. El autor tampoco explicó por qué la hizo, simplemente la hizo. Y es exactamente lo que Gordon llama un pasaje ambiguo, aquel frente al cual la interpretación deja de ser opcional y se vuelve necesaria. En la construcción de la interpretación, ¿quién construyó o creó la obra? Esta obra la construyó el señor Honoré Daumier, 1808 a 1879. El caricaturista más importante de la Francia del siglo XIX, además de pintor y escultor. Mm, Republicano, convencido, atacó a la monarquía, a la burguesía, a la iglesia y sobre todo a la magistratura. Conoció los tribunales desde adentro porque fue auxiliar de un juez o algo así por el estilo. Vivió frente al Palacio de Justicia de París y en 1832 estuvo 6 meses preso por caricaturizar al rey Luis Felipe. Bueno, ¿qué se sabe de esta obra? De esta obra se sabe o se dice que es un dibujo realizado en pluma, tinta negra, carboncillo, crayón y acuarela, que fue realizada entre los años 1862 a 1865, cuando se dice que Daumier ya no hacía en ese momento sátira para la prensa, sino que realizaba piezas para coleccionistas. Se sabe pues que Daumier tiene otras obras donde retrata y hace sátira a los juicios que se decía que era como un teatro judicial. Está registrada con el número 670 en el catálogo razonado K.E. Mason. Pasó por las colecciones parisinas de Gallimard, Hailburg y Weber. En 1897 la compró el estadounidense William A. Clark y desde el 2014 se conserva en la National Gallery of Art de Washington. Se ha expuesto desde 1888 en París y luego en la Tate Gallery de Londres y en la retrospectiva internacional de Daumier en 1999 al 2000. ¿Qué, ¿Qué comunica la obra? Pues como el autor no dejó nada explícito sobre la obra, nosotros llegamos a la conclusión de que esta obra la trasladamos a los tiempos de él, que él partía desde la trayectoria y el ciclo judicial que él llevaba. Entonces, desde ese punto de vista, la justicia funcionaba como una escena donde el abogado no argumentaba, actuaba y la elocuencia terminaba ocupando el lugar en el derecho. Y en esta obra también podemos ver que el protagonismo se lo lleva el defensor. ¿Por qué? Porque el Señor lo está señalando todo el tiempo. Respecto al punto, ¿qué significados identifican? Identificamos 4 posibles significados. Sería la justicia como teatro, que lo vemos ahí súper plasmado en el llanto, que es prácticamente una actuación profesional de parte del abogado. El segundo sería el desgaste del defensor por el precio de estar cargando durante años un dolor ajeno. La inocencia en suspenso, porque la obra plantea una pregunta sobre la culpa que no responde. Y la crítica del aparato. ¿Qué elementos del lenguaje resulta relevante? ¿Cierto? Bueno, en estos elementos podemos encontrar la vestimenta del abogado, que en este caso sería la toga y el corbatín, las lágrimas del abogado, eh, la sonrisa y las gesticulaciones de la acusada. Hay algo que nos llama mucho la atención y es que la obra en sí no tiene nombre, sino que dice el abogado defensor, o sea, no están defendiendo a nadie, la obra no menciona a ningún personaje en sí. Eh, la ausencia del juez en el cuadro no vemos un juez que esté ahí, sino que solamente vemos el abogado y la acusada y el público. ¿Qué papel desempeña en el contexto histórico, político, social o cultural? La obra pertenece en este caso a la Francia del Segundo Imperio, sociedad burguesa donde se censuraba la política
y una justicia cada vez más ritualizada, donde de pronto el prestigio de un abogado se medía más que todo por su elocuencia, por su forma de actuar y su forma de hacer retórica como tal, y no tanto por la solidez jurídica de su alegato. Damier critica ese mundo desde dentro y con un procedimiento propio, la caricatura, es decir, pues la desinformación deliberada como forma de producir sentido. ¿Por qué otras personas podrían llegar a interpretaciones diferentes de esta obra? Bueno, nosotros asumimos que otras personas podrían llegar a tener interpretaciones diferentes a esta obra, porque para mí unas lágrimas pueden significar tristeza, para otra persona puede significar otra cosa. Impotencia. Por ejemplo, la risa, para mí la risa puede ser de emoción, puede ser hay veces de susto, porque hay veces que uno se ríe cuando está asustado, Sarcasmo. entonces puede tener mucho tipo de interpretaciones a la hora de mirar la obra. Y vamos al punto 3, que es fundamentación teórica. Para ese punto, basándonos en lo que dice Jean Gordin, la regla del todo y las partes. Entonces, podemos ver que heredada de la retórica que exige comprender cada parte desde el conjunto y el conjunto desde las partes, por eso la sonrisa de la clienta no significa nada aislado, solo significa frente a las lágrimas del abogado, según la interpretación que nosotros les damos, porque igual no está mirando el abogado, pero también esas lágrimas cambian de sentido según cómo le damos la sonrisa. Ahí vimos funcionando el círculo hermenéutico. Otra de las razones que nosotros damos es el sentido propio o el sentido figurado. La distinción agustiniana de Grundy recoge que fue la que nos obligó a decidir si las lágrimas eran dolor o era simplemente teatro, retórica de parte del abogado. Esa sola decisión reorganiza toda la lectura en una sola obra. De acuerdo a lo propuesto por Gadamer, tenemos una fundamentación en el autoolvido del lenguaje. Digamos que el lenguaje desaparece detrás de lo dicho, su estructura queda en el inconsciente para quien lo habla, los signos jurídicos como la toga, el rito, el gesto del alegato, nos resultan tan naturales que dejamos de verlos. La caricatura de Damier los deforma y con eso los vuelve visibles otra vez. La obra rompe el autoolvido del lenguaje jurídico. También para Gadamer, lo dicho y lo no dicho. Es decir, Gadamer sostiene que toda declaración está movida y que un enunciado solo es intangible cuando se comprende lo no dicho junto a lo dicho. Aquí, que lo callado es enorme. El delito, el juez, la sentencia, la verdad del caso, y es eso justamente lo que sostiene todo lo que la obra en sí nos puede mostrar. También lo analizamos desde el punto de vista de que la traducción tiene sus límites. Interpretar es como traducir. El abogado en esta obra traduce el dolor de su cliente al lenguaje del tribunal, pero en esa traducción algo se puede perder. Otro de los puntos que abarcamos desde Gadamer es el lenguaje como huella de nuestra finitud. No podemos interpretar desde un punto totalmente neutral, porque estamos influenciados por nuestro lenguaje y contexto. Ahora, una reflexión final. Una reflexión final que yo puedo dar sobre esta actividad sería que ninguno de nosotros llegamos neutrales. De hecho, desde nuestra formación jurídica ya vemos e interpretamos la obra de una manera diferente. Ellos, por ejemplo, dicen que el abogado está defendiendo a la señora. Yo digo que la señora se ve muy sarcástica y sonriente y creo que él está diciendo que ella es culpable. Además, aprendimos que el desacuerdo dentro del grupo fue el motor y no el obstáculo, porque nos amplió la forma de ver la obra en sí. Estoy de acuerdo con mi compañera Natalia, pues el desacuerdo fue una de las posiciones que más nos ayudó a llevar este trabajo a cabo, porque cada uno tenía un punto de vista muy diferente. Muchas veces nos pegábamos de lo que la profesora nos decía, otras veces pegábamos a otro lado, hasta que por fin nos logramos poner de acuerdo para poder llevar a cabo esta interpretación que la verdad fue un poco compleja. Bien podemos decir que una de las reflexiones sería que la pluralidad de interpretaciones no quiere decir que todo sea relativo. Y también aprendimos que somos muy malos actores.